Hoy no vengo a motivarte, vengo a incomodarte. Porque hay una verdad que aprendí viviendo entre dos culturas. En Yokoi Kenji no nos enseñaron a rendirnos, pero tampoco a que todo sería fácil. Recuerdo una noche en la que no tenía resultados, solo disciplina y dudas. Y entendí algo. No es el talento lo que te mantiene en pie, es lo que haces cuando nadie aplaude. Cuando el silencio es más fuerte que tu esperanza. Si hoy estás pensando en rendirte, quédate, porque quizás estás más cerca de lo que crees. Hay algo que necesito que entiendas con claridad, porque puede cambiar completamente la forma en la que interpretas tus momentos más difíciles. Esa voz que te dice ya es suficiente, esa voz que te sugiere que pares, que descanses, que te rindas, no es tu enemiga, es tu prueba. Y lo peligroso no es que exista, lo peligroso es que suena razonable. A mí también me ha pasado. Recuerdo una etapa en la que trabajaba todos los días sin ver resultados. Me levantaba temprano, hacía lo que tenía que hacer, repetía el proceso y nada cambiaba. Y en ese silencio, cuando nadie aplaude, cuando nadie reconoce, aparece esa voz. No llega gritando, no llega como un villano, llega tranquila, casi como si te estuviera cuidando. Te dice, ya hiciste suficiente, no te castigues más. Y por un momento quieres creerle, pero entendí algo con el tiempo. Esa voz no viene a destruirte, viene a revelarte, porque justo cuando aparece es cuando estás cruzando una línea invisible. Es el punto donde la mayoría se detiene. Es el momento donde se separan los que intentan de los que se transforman. Mira, la disciplina no es hacer las cosas cuando tienes ganas. Eso es fácil. La disciplina empieza cuando ya no quieres seguir, cuando no hay emoción, cuando no hay resultados, cuando lo único que tienes es una decisión, y ahí es donde esa voz entra en juego. Es como un examen sin aviso. Nadie te dice que ese es el momento importante, pero lo es. He visto personas con talento rendirse y personas sin talento avanzar. La diferencia no fue la capacidad, fue la relación con esa voz. El que se rinde la escucha como una orden. El que crece la escucha, pero no la obedece. Y no se trata de ignorarla completamente. A veces esa voz también te está diciendo que necesitas ajustar algo, que necesitas descansar, que necesitas cambiar el método, pero hay una diferencia muy grande entre descansar para continuar y rendirte para escapar. Y eso solo lo puedes decidir tú, con honestidad. Piensa en esto de forma práctica. Un deportista, en medio de una competencia, siente ese mismo impulso de detenerse. Su cuerpo le dice que no puede más, pero muchas veces no es verdad. Es solo su mente tratando de protegerlo del esfuerzo. Si se detiene, siente alivio inmediato. Pero si continúa, descubre que tenía más dentro de lo que creía. La vida funciona igual. No siempre estás al límite. Muchas veces solo estás incómodo. Y confundimos incomodidad con incapacidad. Por eso, cada vez que esa voz aparezca, no la rechaces. Obsérvala. Pregúntate, ¿esto es cansancio o es miedo? ¿Esto es sabiduría o es evasión? Porque si aprendes a responder correctamente en ese momento, empiezas a construir algo que nadie puede quitarte: carácter. Y el carácter no se forma en los días buenos. Se forma en esos instantes silenciosos donde podrías rendirte, pero eliges continuar. Porque al final no se trata de no escuchar esa voz. Se trata de no permitir que decida por ti. Hay una trampa silenciosa que muchos no ven venir cuando están cansados. Creer que rendirse les va a dar paz. Y lo entiendo, porque en el momento suena lógico. Has cargado con presión, con incertidumbre, con esfuerzos sin resultados visibles, y tu mente te dice, si sueltas, todo esto termina. Y es verdad, pero solo por un momento. Recuerdo una etapa en la que estaba construyendo algo importante para mí, invirtiendo tiempo, energía, disciplina, y no pasaba nada. No había crecimiento, no había reconocimiento, no había señales claras de avance.
y un día tomé la decisión de parar. Me dije a mí mismo que necesitaba descansar, que tal vez no era el momento, que había sido suficiente, y en ese instante sentí alivio. Fue como soltar una carga pesada después de mucho tiempo, pero ese alivio duró muy poco, porque cuando el ruido se fue, cuando el cansancio bajó, llegó el silencio. Y en ese silencio apareció una pregunta que no pude evitar. ¿Y si hubiera seguido un poco más? Y esa pregunta no se fue al día siguiente ni a la semana siguiente. Se quedó. Me acompañó en momentos inesperados. Porque el problema de rendirte no es lo que pierdes afuera, es lo que se queda adentro. El alivio es físico, inmediato, superficial. La paz es interna, profunda y duradera. Y no vienen del mismo lugar. El alivio llega cuando dejas de luchar. La paz llega cuando sabes que diste todo lo que podías dar. He conocido personas que eligieron caminos más fáciles, que dejaron proyectos, sueños, metas, no porque no fueran capaces, sino porque estaban cansados. Y sí, sus vidas se volvieron más cómodas, más estables, más tranquilas en apariencia, pero cuando hablas con ellos con honestidad, hay algo que no pueden esconder. Esa sensación de pude haber sido más no es un dolor intenso, no es algo que grita. Es más peligroso que eso. Es un susurro constante, una incomodidad silenciosa, una especie de vacío que no sabes explicar, pero que sabes que está ahí. Y lo más difícil es que no puedes responder esa pregunta. Nunca sabrás qué habría pasado si hubieras continuado. Nunca sabrás si estabas a un paso del cambio que esperabas. Y vivir con una pregunta sin respuesta es mucho más pesado que vivir con un fracaso claro. Porque el fracaso al menos te da cierre. Te dice, esto no funcionó, pero lo intentaste. Pero rendirte antes de tiempo no te da nada. Solo te deja con posibilidades abiertas que nunca se exploraron. Ahora, no estoy diciendo que nunca debas soltar algo. Hay momentos en los que cambiar de dirección es necesario. Pero hay una diferencia muy clara entre soltar con conciencia y rendirte por agotamiento emocional. Una decisión nace de la claridad, la otra nace del cansancio. Por eso es tan importante no tomar decisiones permanentes en momentos temporales de debilidad, porque lo que hoy parece insoportable, mañana puede ser manejable. Y lo que hoy quieres abandonar, mañana puede ser exactamente lo que agradezcas no haber soltado. La verdadera paz no viene de evitar el esfuerzo, viene de saber que no te traicionaste en el proceso. Hay algo que pocas personas admiten, pero todos lo hemos sentido. La esperanza puede llegar a ser más pesada que la desesperación, porque la desesperación, aunque duela, tiene una forma extraña de descanso. Cuando ya no esperas nada, cuando das todo por perdido, no tienes que esforzarte más, no tienes que levantarte otra vez, no tienes que enfrentarte a la posibilidad de fallar. ¿Es oscuro? Sí, pero es definitivo. La esperanza, en cambio, no te deja descansar. Te exige, te pide que te levantes cuando no tienes ganas, que lo intentes otra vez cuando ya fallaste muchas, que sigas caminando sin ver el camino completo. Y eso cansa. Cansa más de lo que muchos están dispuestos a admitir. Recuerdo una etapa en la que estaba trabajando con disciplina, haciendo todo lo correcto, pero sin resultados visibles. Y ahí fue donde entendí lo difícil que es sostener la esperanza. Porque no tenía garantías, no tenía evidencia, no tenía aplausos, solo tenía una idea, una convicción y la decisión de seguir. Y cada día que pasaba sin ver resultados, la carga se hacía más pesada. La desesperación me ofrecía algo muy tentador, certeza. Me decía, esto no va a funcionar, acepta la realidad y deja de luchar. Y hay algo cómodo en eso, porque cuando aceptas que no hay salida, ya no tienes que buscarla. Pero la esperanza me decía algo diferente. Sigue, aunque no veas. Sigue, aunque no entiendas. Y eso requiere carácter. La mayoría de las personas no se rinden porque sean débiles. Se rinden porque están cansadas de sostener algo que no pueden ver. Están cansadas de creer sin pruebas. Y eso es completamente humano.
Pero aquí está lo importante, la esperanza, aunque pesa, también transforma, porque cada vez que eliges sostenerla, desarrollas algo dentro de ti que no se puede enseñar con palabras. Te vuelves más resistente, más paciente, más fuerte mentalmente. No porque las cosas se vuelvan más fáciles, sino porque tú te vuelves más capaz de enfrentarlas. Piensa en alguien que entrena todos los días sin ver resultados inmediatos. Al principio todo duele, todo cuesta, todo parece inútil, pero con el tiempo el cuerpo cambia, no solo físicamente, sino en su capacidad de resistir. La esperanza funciona igual. Al principio es pesada, incómoda, incierta, pero si la sostienes, empieza a moldearte. Y hay algo más. La esperanza te mantiene en movimiento. La desesperación te detiene. Y mientras te mantienes en movimiento, aunque sea lento, aunque sea con dudas, sigues creando posibilidades. Sigues abriendo caminos que no existirían si te hubieras detenido. Muchas veces las personas abandonan justo antes de que algo cambie. No porque el cambio no fuera a llegar, sino porque no pudieron sostener la esperanza el tiempo suficiente. Y eso no es falta de capacidad, es falta de resistencia emocional. Por eso necesitas entender esto profundamente. No se trata de sentirte motivado todo el tiempo. Se trata de decidir sostener la esperanza incluso cuando pesa. Porque en ese proceso te conviertes en alguien diferente. Y al final, no es solo lo que logras, es en quién te conviertes mientras decides no rendirte. Porque la esperanza no es ligera, pero es la que te lleva a donde la desesperación nunca podría. Hay algo que quiero que entiendas sin culpa, sin vergüenza y sin juicio. Querer rendirte no te hace débil, te hace humano. Todos, absolutamente todos, hemos estado en ese punto donde el cansancio pesa más que la motivación, donde las dudas hablan más fuerte que la fe, ese momento en el que te preguntas si realmente vale la pena seguir. A mí me ha pasado muchas veces momentos en los que después de dar todo lo que tenía, no veía resultados, momentos en los que sentía que avanzaba solo, sin apoyo, sin reconocimiento, sin señales claras de que iba por buen camino. Y en esos momentos, claro que pensé en rendirme, claro que quise parar, no porque fuera incapaz, sino porque estaba agotado. Y ahí es donde muchas personas cometen un error silencioso. Creen que por sentir eso ya fallaron. Se juzgan, se critican, se dicen a sí mismos que no son lo suficientemente fuertes, pero no es así. El problema no es sentir ganas de rendirte, el problema es convertir ese sentimiento en una decisión definitiva. Sentir no es decidir. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir cansancio y aún así continuar. Puedes sentir dudas y aún así actuar. La emoción es real, pero no tiene que ser la que gobierne tus acciones. Recuerdo una vez en la que estaba a punto de dejar un proyecto importante. Todo dentro de mí me decía que parara. No tenía energía, no tenía claridad, no tenía ganas. Pero hice algo simple. No tomé una decisión en ese momento. Me di tiempo, descansé, tomé distancia, volví a pensar con la mente más clara. Y cuando regresé, entendí que no quería rendirme, solo estaba cansado. ¿Cuántas decisiones equivocadas se toman en momentos de agotamiento emocional? ¿Cuántas personas abandonan no porque no puedan, sino porque decidieron en el peor momento posible? Por eso es tan importante separar quién eres de lo que sientes en un momento específico. No eres tus emociones pasajeras, eres lo que decides hacer con ellas. Un ejemplo muy práctico, un estudiante que ha fallado varios exámenes puede sentir que no es inteligente, que no es capaz, que debería rendirse. Esa emoción es fuerte, es real. Pero si decide basar su identidad en ese momento, se limita. En cambio, si entiende que ese sentimiento es temporal, puede seguir intentando, mejorar su método, aprender de los errores y eventualmente avanzar. La diferencia no está en quién siente menos, sino en quién decide mejor. Y aquí es donde entra algo fundamental, carácter.
El carácter no es la ausencia de debilidad, es la capacidad de actuar a pesar de ella. Es mirar tus dudas de frente y decir, sé que estás ahí, pero no vas a decidir por mí. No se trata de ignorar lo que sientes, se trata de no someterte a ello, porque al final todos vamos a sentir ganas de rendirnos en algún momento. Eso es inevitable. Pero lo que no es inevitable es rendirse. Ahí es donde se define todo. No en el momento en que te sientes fuerte, sino en el momento en que te sientes débil y aún así decides quién vas a ser. Hay algo que estás olvidando justo en el momento en que más lo necesitas. Y es esto. Tu propia historia ya tiene pruebas de que puedes resistir más de lo que crees. No es teoría, no es motivación vacía, es evidencia real. Pero en los momentos difíciles parece que se borra. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Recuerdas un momento en tu vida en el que pensaste, hasta aquí llegué, no puedo más? Y sin embargo seguiste. Puede haber sido una pérdida, un fracaso, una decepción profunda, un momento en el que todo parecía derrumbarse. En ese instante no tenías garantías, no tenías certeza, no tenías claridad, pero avanzaste y hoy estás aquí. Eso no es suerte, eso es resistencia. A mí me pasó en una etapa donde sentía que todo lo que hacía no avanzaba. Trabajaba, insistía, corregía y nada cambiaba. Llegó un punto donde realmente creí que no tenía más energía para continuar, pero seguí, no porque me sintiera fuerte, sino porque no tomé la decisión de rendirme en ese momento. Simplemente di un paso más, y luego otro, y luego otro. Y con el tiempo, lo que parecía imposible empezó a moverse. Lo interesante es que cuando estás dentro de la dificultad, no lo ves. Tu mente te convence de que esta vez es diferente, de que esta vez sí llegaste al límite. Y eso tiene una explicación muy simple. El cerebro humano está diseñado para protegerte, no para impulsarte. Cuando detecta dolor, incomodidad o incertidumbre, busca una salida rápida. Y muchas veces esa salida es rendirse. Pero tu historia demuestra que ese límite no siempre es real. Es solo una percepción momentánea. Piensa en esto de forma práctica. Una persona que empieza a hacer ejercicio, en los primeros días siente que no puede más. El cuerpo duele, la respiración se acelera, todo indica que debe detenerse, pero si continúa con disciplina, descubre que ese límite se mueve. Lo que antes era imposible ahora es parte de su rutina. La vida funciona igual. Tus límites no son fijos, son adaptables. El problema es que en medio de la dificultad, olvidas todas las veces que ya superaste algo. Olvidas que ya sobreviviste a momentos duros. Olvidas que ya fuiste fuerte cuando no pensabas que lo eras. Y entonces, en lugar de usar tu historia como evidencia, actúas como si fuera la primera vez que enfrentas algo difícil. Pero no lo es. Cada cicatriz que tienes, cada momento que superaste, cada vez que pensaste que no podías y sí pudiste, todo eso es prueba de que hay más en ti de lo que crees. No necesitas buscar motivación afuera, necesitas recordar lo que ya hiciste. Por eso en los momentos donde sientas que no puedes más, no te preguntes, ¿tendré la fuerza? Pregúntate, ¿cuántas veces ya la he tenido y la he olvidado? Porque la diferencia entre rendirte y continuar muchas veces no está en tener más fuerza, sino en recordar que ya la tienes. Tu historia no es un recuerdo, es evidencia. Y cuando la usas como tal, entiendes que no estás empezando desde cero, estás continuando desde experiencia. Hay una gran diferencia entre un capricho y un sueño verdadero, aunque muchas personas los confunden. Un capricho nace del momento, de la emoción, de lo que se ve atractivo hoy. Un sueño verdadero, en cambio, nace de algo más profundo. No es solo lo que quieres tener, es lo que sientes que estás llamado a construir, incluso cuando no es fácil, incluso cuando nadie lo entiende. Y aquí es donde cambia todo. Un sueño verdadero no es un lujo emocional, es una responsabilidad contigo mismo.
He visto personas abandonar sus sueños diciendo, ya no era el momento o no era para mí, pero en realidad lo que pasó es que el peso del proceso fue más fuerte que su compromiso. Porque perseguir un sueño verdadero no es cómodo, no es bonito todo el tiempo. Hay días en los que dudas, hay días en los que te preguntas si estás perdiendo el tiempo. Hay días en los que parece que todos avanzan menos tú. Pero aún así, algo dentro de ti no se apaga del todo. Recuerdo momentos en los que tuve que decidir entre lo fácil y lo significativo, y lo fácil siempre tenía argumentos muy convincentes. Seguridad, estabilidad, menos riesgo, menos presión, pero lo significativo tenía otra voz, más silenciosa, pero más persistente. No prometía comodidad, pero sí sentido. Y entendí algo importante. Lo fácil te da descanso inmediato, pero lo significativo te da dirección. Un sueño verdadero no es algo que eliges por impulso, es algo que te elige a ti y luego te exige coherencia. Piensa en un estudiante que sueña con convertirse en médico, artista, ingeniero o emprendedor. Ese sueño no desaparece solo porque un día esté cansado o frustrado. Puede dudar, sí. Puede sentirse perdido, sí. Pero si es verdadero, vuelve. Incluso cuando intenta ignorarlo, regresa. Porque no es solo una idea, es parte de su identidad en construcción. El problema es que muchas personas comienzan a tratar sus sueños como hobbies emocionales. Mientras se sienten motivados, avanzan. Cuando se sienten cansados, se detienen. Pero un sueño verdadero no funciona así. No es una actividad de tiempo libre, es un compromiso contigo mismo. Y aquí está la parte más importante. Cuando abandonas un sueño verdadero, no solo dejas una meta incompleta, también dejas una versión de ti sin vivir. Y esa es una de las formas más silenciosas de arrepentimiento. He conocido personas que eligieron caminos más seguros, más aceptados, más lógicos. Y desde afuera parece que todo está bien, tienen estabilidad, rutina, incluso éxito. Pero dentro de ellos hay una sensación difícil de explicar. Como si estuvieran viviendo una vida correcta, pero no necesariamente su vida. Porque el alma no olvida lo que alguna vez soñó con ser. Por eso, cuando enfrentas un sueño verdadero, no lo trates como algo opcional que puedes dejar cuando te canses. Trátalo como una responsabilidad interna, no hacia el mundo, no hacia la presión externa, sino hacia la versión de ti que aún no existe, pero que depende de tus decisiones de hoy. No todos los sueños están destinados a ser fáciles, pero los verdaderos están destinados a ser vividos. Y al final, la pregunta no es si será difícil, la pregunta es si estás dispuesto a traicionarte a ti mismo abandonándolo. Hay un error muy común cuando hablamos de perseverancia, y es creer que perseverar significa insistir, sin detenerse, sin cuestionar, sin cambiar nada. Como si avanzar fuera simplemente repetir lo mismo una y otra vez con más fuerza, pero la verdad es mucho más profunda. Perseverar no es insistir sin pensar, es avanzar con inteligencia. He visto muchas personas que no se rinden, pero tampoco avanzan. Y eso no es perseverancia, eso es estancamiento disfrazado de esfuerzo. Porque hay una diferencia enorme entre ser constante y ser terco. La constancia aprende, ajusta, mejora. La terquedad repite, choca y se desgasta. Recuerdo una etapa en la que estaba intentando que algo funcionara en mi vida personal y profesional y durante mucho tiempo hice exactamente lo mismo esperando resultados distintos. Me esforzaba más, trabajaba más horas, invertía más energía, pero el resultado era el mismo. Y llegó un punto en el que tuve que hacer una pausa honesta conmigo mismo y preguntarme, ¿estoy realmente avanzando o solo estoy cansándome más rápido? Esa pregunta cambió mi perspectiva, porque a veces el problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de estrategia. No es que no estés trabajando duro, es que estás trabajando duro en la dirección equivocada. Y cuando eso pasa, la perseverancia mal entendida se convierte en una forma elegante de perder el tiempo.
Un ejemplo muy simple: si alguien está caminando en una dirección incorrecta, cada paso que da con más intensidad no lo acerca a su destino, lo aleja más rápido. Pero si esa persona se detiene un momento, observa, corrige el rumbo, incluso si su paso es más lento, eventualmente llega. La inteligencia en la perseverancia no significa hacer menos, significa hacer mejor. Y esto es algo que muchas personas no aprenden a tiempo. Creen que cambiar de estrategia es rendirse, cuando en realidad muchas veces es exactamente lo contrario. Es madurez, es adaptación. Es entender que el objetivo no es demostrar sufrimiento, sino alcanzar resultados. He conocido personas que se han aferrado durante años a métodos que no funcionan solo por orgullo. Ya invertí demasiado tiempo como para cambiar ahora, dicen. Y ese pensamiento es peligroso, porque convierte el pasado en una prisión. Pero el hecho de haber invertido tiempo en una dirección incorrecta no significa que debas invertir más tiempo en el mismo error. La inteligencia emocional también forma parte de la perseverancia. Saber cuándo insistir y cuándo ajustar. Saber cuándo el dolor es parte del proceso y cuándo es una señal de que necesitas cambiar el enfoque. Porque la verdadera perseverancia no es ciega, es consciente. Y hay algo más importante aún. La vida no recompensa solo a los que no se rinden. Recompensa a los que aprenden mientras no se rinden. A los que observan, corrigen, evolucionan. A los que entienden que la disciplina sin reflexión puede convertirse en repetición vacía. Por eso, si hoy estás luchando por algo, no te preguntes solo, ¿estoy haciendo suficiente? Pregúntate también, ¿estoy haciendo lo correcto de la forma correcta? Porque cuando combinas esfuerzo con inteligencia, la perseverancia deja de ser una carga y se convierte en estrategia. Hay una verdad que no siempre queremos aceptar, pero que es esencial entender si realmente quieres crecer. No todo dolor es bueno. Nos han enseñado que sufrir es sinónimo de avanzar, que si duele entonces vale la pena, pero eso no siempre es cierto. Existe un dolor que construye y existe un dolor que destruye, y aprender a distinguirlos puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. He vivido momentos en los que el esfuerzo era intenso, en los que el cansancio era real, en los que cada día exigía disciplina. Y también he vivido momentos donde ese mismo esfuerzo no estaba llevando a ningún crecimiento real. La diferencia no siempre se ve desde afuera. Por fuera, ambos dolores parecen iguales. Cansancio, sacrificio, incomodidad. Pero por dentro, el efecto es completamente distinto. El dolor que construye te transforma. Aunque duela, sientes que estás aprendiendo, que estás creciendo, que estás desarrollando algo dentro de ti. No es cómodo, pero es productivo. Es el dolor de quien entrena su cuerpo y al principio no puede ni subir escaleras, pero con el tiempo se vuelve más fuerte. Es el dolor de quien estudia algo difícil y al principio no entiende nada, pero poco a poco empieza a ver claridad. Es el dolor que tiene dirección. En cambio, el dolor que destruye te vacía, no te hace mejor, solo te desgasta. Es el dolor de repetir errores sin aprender. Es el dolor de insistir en un lugar, una relación o una situación que no cambia, no evoluciona, no mejora. Es el tipo de sufrimiento que no deja aprendizaje, solo deja cansancio. Y aquí está el problema: cuando estás dentro de la situación, es muy difícil distinguir uno del otro, porque ambos duelen, pero la diferencia está en el resultado interno. Después del dolor que construye, aunque estés agotado, sientes que estás avanzando. Después del dolor que destruye, aunque hayas hecho mucho esfuerzo, te sientes exactamente en el mismo lugar o peor. Recuerdo una etapa en la que me esforzaba mucho en algo que, con el tiempo, entendí que no estaba funcionando. No porque no pusiera energía, sino porque el camino no era el correcto. Y durante mucho tiempo confundí esfuerzo con progreso. Pensaba que si dolía lo suficiente, eventualmente funcionaría. Pero no siempre es así. El esfuerzo sin dirección correcta solo multiplica el desgaste. Por eso es tan importante detenerse de vez en cuando y observar con honestidad
¿Esto que estoy viviendo me está haciendo crecer o solo me está agotando? Porque si el dolor no está construyendo nada dentro de ti, entonces no es un proceso de crecimiento, es una señal. El dolor correcto te exige, pero también te forma. El dolor incorrecto te exige, pero te rompe. Uno te acerca a la persona que puedes llegar a ser, el otro te aleja incluso de quien eres hoy. Y entender esto requiere madurez, porque a veces soltar también duele, cambiar de dirección también duele. Pero hay un tipo de dolor que vale la pena atravesar y otro que solo te consume sin devolverte nada. Al final, la vida no se trata de evitar el dolor, sino de elegir cuál dolor estás dispuesto a atravesar. Porque uno te construye y el otro te destruye en silencio. Hay una idea que muchas personas cargan toda su vida sin darse cuenta de cuánto las limita. Creer que fracasar es caer. Pero si miras la vida con honestidad, te das cuenta de algo mucho más profundo. Caer es parte natural del proceso. El verdadero fracaso no es caer, es nunca intentarlo de verdad. He visto personas que se paralizan antes de empezar, no porque no tengan capacidad, sino porque tienen miedo de fallar. Y en ese miedo toman una decisión silenciosa, ni siquiera intentarlo. Se convencen de que así evitan el fracaso, pero en realidad lo único que hacen es asegurarlo de otra forma, porque nunca sabrán lo que podrían haber logrado. Yo también he estado en situaciones donde no sabía si iba a funcionar. Momentos en los que el resultado era incierto, donde no había garantías, donde el riesgo era real y, claro, existía la posibilidad de fallar. Pero con el tiempo entendí algo importante. Fallar después de intentarlo es información, pero no intentarlo es vacío. Cuando intentas algo y no sale bien, al menos tienes una respuesta. Aprendes, ajustas, mejoras, avanzas, pero cuando no lo intentas, no tienes nada. Solo tienes una vida llena de preguntas sin respuesta. Y esas preguntas son las que más pesan con el tiempo. Piensa en alguien que siempre quiso aprender algo nuevo, emprender algo, cambiar su vida, pero nunca dio el primer paso. Tal vez por miedo, tal vez por dudas, tal vez por lo que otros pensarían. Esa persona no experimenta el dolor del fracaso visible, pero vive con un tipo de dolor más silencioso, el arrepentimiento de lo no intentado. Y ese dolor no hace ruido al principio, pero con los años crece. He conocido personas que dicen, prefiero no intentarlo a fallar, pero con el tiempo descubren que no intentarlo también es una forma de fallar, solo que sin aprendizaje. Porque al menos el fracaso te enseña tus límites, te muestra tu capacidad, te da claridad, pero la inacción solo te deja en el mismo lugar, con la mente llena de ¿qué hubiera pasado si? El problema es que el miedo al fracaso protege tu ego, pero destruye tu potencial. Y aquí es donde la perspectiva cambia todo, porque cuando entiendes que fracasar es parte del camino, deja de ser un enemigo, se convierte en un maestro. Cada intento fallido no es una derrota, es un paso más hacia el entendimiento de lo que funciona y lo que no. El verdadero peligro no es fallar, es vivir sin haber probado lo suficiente como para saber quién podrías haber sido. Porque al final nadie recuerda los intentos fallidos que te hicieron aprender. Lo que pesa de verdad son las oportunidades que nunca te diste. Y cuando miras tu vida desde esa perspectiva, entiendes algo fundamental. Es mejor una vida con errores intentados que una vida perfecta que nunca ocurrió. Hay una diferencia enorme entre la persona que eres hoy y la persona que podrías llegar a ser. Y entre esas dos versiones de ti no hay magia, no hay suerte, no hay inspiración repentina. Hay algo mucho más simple, pero mucho más difícil de sostener. Disciplina. La disciplina es el puente entre quién eres y quién puedes ser. He visto muchas personas con grandes sueños, con ideas claras, con deseos profundos de cambiar su vida. Pero también he visto cómo esas mismas personas se quedan exactamente en el mismo lugar durante años. No por falta de capacidad, sino por falta de constancia en los pequeños actos diarios que realmente construyen el cambio. Porque el cambio real
no ocurre en los momentos de motivación intensa, ocurre en los días normales, en los días donde no hay ganas, donde no hay emoción, donde nadie está mirando. Ahí es donde la disciplina empieza a construir el puente. Recuerdo etapas en las que tenía claro lo que quería lograr, pero no tenía resultados inmediatos. Y en esos momentos, la tentación era siempre la misma, esperar a sentirme motivado, pero entendí algo con el tiempo. La motivación no es confiable. La disciplina, sí. La disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina pregunta qué decidiste hacer. Y eso cambia todo. Porque si dependes de cómo te sientes, vas a avanzar solo cuando las condiciones sean favorables. Pero si dependes de tu disciplina, vas a avanzar incluso cuando todo dentro de ti te diga que no. Y es ahí donde ocurre la transformación real. Piensa en alguien que quiere mejorar su salud física. El primer día está motivado, el segundo también, pero llega un momento en el que ya no hay emoción, solo rutina. Si esa persona depende de la motivación, se detiene, pero si depende de la disciplina, continúa aunque no tenga ganas. Y con el tiempo, ese pequeño esfuerzo repetido cambia completamente su cuerpo. Lo mismo ocurre con cualquier área de la vida. La disciplina es incómoda al principio porque te obliga a actuar sin sentirte listo, pero con el tiempo te da algo mucho más valioso que la comodidad, identidad, porque no eres lo que dices que quieres hacer, eres lo que haces repetidamente. Y aquí está lo más importante. La disciplina no es solo esfuerzo, es dirección. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo correcto una y otra vez. Es elegir el camino correcto incluso cuando el atajo parece más atractivo. He visto personas que tienen talento, inteligencia, oportunidades, pero sin disciplina. Todo eso se queda en potencial. Y también he visto personas con menos recursos, menos ventajas, pero con disciplina constante, y esas personas terminan construyendo vidas completamente diferentes. Porque el puente no se construye con intención, se construye con acción diaria. Y ese puente no te transforma de un día para otro, se construye paso a paso, decisión por decisión, hábito por hábito, a veces lento, a veces difícil, pero siempre real. Al final la disciplina no solo te lleva a donde quieres ir, te convierte en la persona que puede sostener lo que llega al otro lado. Llegamos al final, pero en realidad esto no termina aquí. Porque las ideas pueden inspirarte, pero las decisiones son las que cambian tu vida. Y hoy no se trata solo de escuchar un mensaje, se trata de lo que haces con él cuando el silencio regrese y vuelvas a estar solo con tus pensamientos. Habrá momentos en los que la vida te va a volver a poner a prueba. Momentos donde esa voz interna te va a decir que pares, que no vale la pena, que es demasiado difícil. Y en esos momentos no vas a recordar cada palabra de este discurso. Pero espero que recuerdes esto. No eres la primera persona que siente eso y tampoco serás la última. Lo que te define no es lo que sientes en el momento más difícil, sino lo que decides hacer a pesar de ello. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo claro, no necesitas sentirte fuerte todo el tiempo. Solo necesitas no traicionarte en los momentos clave, porque cada vez que eliges seguir, incluso cuando es incómodo, estás construyendo algo dentro de ti que nadie puede quitarte. La vida no premia a los que nunca caen, premia a los que aprenden a levantarse sin negociar su destino. Y tal vez hoy no veas resultados inmediatos. Tal vez sigas sintiendo dudas, cansancio o incertidumbre. Pero eso no significa que estés en el camino equivocado. Muchas veces, justo antes del cambio, es cuando todo parece más lento, más oscuro, más pesado. No confundas el silencio del proceso con la ausencia de progreso. Sigue, ajusta si es necesario, descansa si lo necesitas, pero no te abandones. Porque al final del día, cuando mires atrás, no vas a recordar solo lo que lograste, vas a recordar quién te convertiste en el proceso. Y ojalá que cuando llegue ese momento puedas decir con honestidad,
no me rendí cuando más fácil era hacerlo. Hay algo profundamente triste en ver a alguien aplaudir la vida de otros mientras abandona la suya en silencio. Y quizá hoy, aquí sentado, alguien está viviendo exactamente eso. Recuerdo una vez ver a un hombre pasar 20 años diciendo, algún día voy a empezar. ¿Sabes qué fue lo más duro? Que el problema no era la falta de talento, era el exceso de miedo. Porque el miedo tiene una manera elegante de disfrazarse de prudencia. Te hace creer que estás siendo inteligente, cuando en realidad solo estás posponiendo tu vida. Y mientras tú dudas, alguien menos preparado ya se atrevió y está viviendo lo que tú soñabas. Hay personas que pasan años esperando sentirse seguras para comenzar, esperando el momento perfecto, la confianza perfecta, las condiciones perfectas. Pero escucha esto con atención. Ese momento no existe. El miedo no desaparece. Nunca desaparece completamente. Lo que cambia es tu relación con él. El miedo no se elimina, se educa. Cuando llegué a Colombia siendo niño, no entendía el idioma, no entendía la cultura, no entendía por qué me sentía diferente en todas partes. Y durante mucho tiempo tuve miedo de hablar, miedo de equivocarme, miedo de que se burlaran de mí. ¿Y sabes qué descubrí? Que el miedo no se iba porque yo me escondiera, al contrario, crecía más. Porque el miedo se alimenta de la inacción. Cada vez que huyes, le confirmas a tu mente que había peligro. Pero cada vez que enfrentas algo, aunque sea pequeño, tu mente aprende que puedes sobrevivir. Muchas personas creen que los valientes no sienten miedo. No, los valientes sienten miedo igual que todos. La diferencia es que aprendieron a caminar con él. Hay una frase que me gusta mucho. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Y yo agregaría algo más. La acción, tarde o temprano, vencerá el miedo. He conocido jóvenes increíblemente talentosos que nunca hicieron nada con su vida porque esperaron sentirse listos. Y también he conocido personas sin grandes ventajas, sin contactos, sin dinero, pero con algo poderoso. La capacidad de actuar aún con miedo. ¿Y sabes quién termina transformando su vida? No el más inteligente, no el más preparado, el que se atrevió, porque el miedo es como un perro callejero. Si corres, te persigue, pero si te detienes y lo enfrentas, empieza a retroceder. El problema es que muchos negocian demasiado con su miedo. Mañana comienzo, el próximo año, cuando tenga más experiencia. Y mientras tanto, la vida avanza. Otros, igual de asustados, ya dieron el paso. Recuerdo una vez antes de dar una conferencia importante, había miles de personas esperando. Y claro que tenía miedo, el corazón acelerado, las manos tensas. Entonces, entendí algo que cambió mi manera de vivir. El miedo no siempre significa detente. A veces significa esto importa, porque solo sentimos miedo frente a aquello que puede transformar nuestra vida. El problema no es sentir miedo. El problema es obedecerlo ciegamente, porque el miedo quiere protegerte, pero muchas veces termina encerrándote. Y una vida encerrada jamás descubre de qué era capaz. Por eso debes comenzar pequeño si es necesario. Hablar aunque te tiemble la voz. Intentarlo aunque no tengas todas las respuestas. Avanzar aunque no veas el camino completo. Porque la confianza no aparece antes de actuar. Aparece después de sobrevivir a lo que creías imposible. Y el día que entiendas eso, dejarás de esperar a no tener miedo y empezarás por fin a vivir. Hay algo más peligroso que no tener dinero, y es perder las ganas de luchar por la vida que sueñas, porque la peor pobreza no siempre se nota por fuera. Hay personas con salario, con casa, con rutina, incluso con una sonrisa en las fotos, pero por dentro están completamente resignadas. Y cuando un ser humano se resigna, deja de vivir antes de morir. Yo crecí viendo dos mentalidades muy distintas. La disciplina japonesa de mi padre y la realidad latina que me rodeaba. Y aprendí algo muy fuerte. Muchas veces la gente no fracasa por falta de capacidad,
Fracasa porque se acostumbra demasiado rápido a sobrevivir. Se conforma, aprende a tolerar una vida que no ama y poco a poco empieza a llamar madurez a la renuncia de sus sueños. Hay personas que querían cantar y terminaron convencidas de que eso no era para ellos. Personas que soñaban con emprender, viajar, estudiar, comenzar de nuevo, pero enterraron todo eso bajo frases aparentemente responsables. Ya es tarde, tengo obligaciones, eso no da dinero, así es la vida. Y cuidado con eso, porque una mentira repetida muchos años termina pareciendo verdad. Recuerdo haber conocido a un hombre que trabajó más de 20 años en algo que odiaba. Un día me dijo, no soy feliz, pero ya me acostumbré. Y esa frase me dolió profundamente, porque el ser humano puede acostumbrarse incluso a la tristeza. Puede vivir apagado tanto tiempo que deja de recordar cómo era sentirse vivo. Y aquí está el problema de la resignación. No llega de golpe, llega lentamente. Empieza cuando dejas pasar una oportunidad por miedo, después otra y otra, hasta que un día comienzas a convencerte de que nunca quisiste realmente aquello que soñabas. No porque sea verdad, sino porque aceptar que tuviste miedo duele demasiado. La resignación es silenciosa, no hace escándalo, no destruye tu vida en un instante, solo la va vaciando poco a poco. Te despiertas, trabajas, sobrevives, duermes, pero por dentro hay algo que sabe que no estás siendo quien podría ser. Y lo más triste es que muchas personas pasan años admirando desde lejos la vida de otros mientras abandonan la propia. Por eso no admiro únicamente al que triunfa, admiro al que se atreve, al que vuelve a empezar, al que, aún con miedo, decide no resignarse. Porque hace falta mucho valor para decir, no quiero seguir viviendo una vida que no me representa. La sociedad te enseñará a buscar estabilidad. Pero cuidado, porque hay personas tan obsesionadas con la seguridad que terminan encarceladas en rutinas que les roban el alma. Y un salario que destruye tu paz, una relación que apaga tu esencia o una vida construida solo para agradar a otros, también tiene un costo. Nunca permitas que la costumbre mate la posibilidad de convertirte en alguien extraordinario. Porque el día que te resignas, el miedo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu dueño. Hay personas que creen conocerse porque saben lo que les gusta, lo que estudian o lo que hacen todos los días. Pero la verdad es que nadie descubre realmente quién es viviendo siempre dentro de lo cómodo. El carácter no aparece en la tranquilidad. El carácter aparece cuando la vida te pone contra la pared y aún así decides avanzar. Por eso el riesgo es tan importante. Porque el riesgo no solo cambia tus circunstancias, también revela tu identidad. Hasta que no enfrentas incertidumbre, no sabes qué tan fuerte eres. Hasta que no sientes miedo, no descubres cuánto valor hay dentro de ti. Cuando era joven y llegué a un entorno completamente diferente, me sentía fuera de lugar. El idioma, las costumbres, la forma de pensar, todo era distinto. Y durante mucho tiempo pensé que debía esconder partes de mí para encajar. Pero un día entendí algo. Cuando una persona vive tratando de agradar a todos, termina alejándose de sí misma. Y arriesgarse a ser auténtico da miedo, porque significa aceptar que no todos te van a entender. Muchos quieren descubrir su propósito, pero no quieren atravesar incomodidad. Quieren confianza sin pasar por inseguridad. Quieren éxito sin exponerse al fracaso. Pero la vida no funciona así. El oro se forma bajo presión. Y los seres humanos también. He conocido personas extremadamente talentosas que nunca desarrollaron su potencial porque jamás se pusieron a prueba. Y también he visto personas comunes hacer cosas extraordinarias simplemente porque se atrevieron a entrar en terrenos donde no tenían garantías. Porque cuando te arriesgas, sucede algo poderoso. Empiezas a descubrir recursos internos que no sabías que existían. La paciencia aparece cuando las cosas se complican. La resiliencia aparece cuando fallas y vuelves a levantarte. La creatividad aparece cuando no tienes opciones fáciles. Todo eso duerme dentro de ti, pero permanece dormido mientras eliges siempre la comodidad. Y aquí hay algo interesante. Muchas veces las personas dicen,
Yo no sirvo para eso, pero la realidad es que nunca se dieron la oportunidad de descubrirlo. Se rindieron antes de intentarlo. Imagínate un músculo que nunca se usa, se debilita. Lo mismo ocurre con el coraje. Mientras más huyes del riesgo, más pequeño te haces frente a la vida. Recuerdo haber dado conferencias en lugares donde sentía que nadie iba a escucharme, lugares donde dudé de mí mismo, y justamente ahí crecí más, porque cada desafío me obligó a convertirme en una mejor versión de mí. No fue la comodidad la que me transformó, fue la incomodidad, fue el miedo, fue la incertidumbre. Por eso deja de preguntarte si estás listo. Nadie lo está completamente. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir sin descubrir de qué eres capaz? Porque hay una versión de ti que todavía no conoces. Una versión más fuerte, más sabia, más libre. Pero esa versión no aparece quedándote donde siempre has estado. Aparece cuando te atreves a cruzar el miedo y entrar en lo desconocido. Y muchas veces el mayor riesgo termina siendo pasar toda una vida sin descubrir quién eras realmente. Hay algo que muchas personas malinterpretan sobre el cambio de vida. Creen que necesitan motivación. Creen que un día van a despertarse con energía, con claridad, con ganas absolutas de arriesgarse y entonces ahí sí van a comenzar. Pero la vida real no funciona con inspiración constante. La motivación sube y baja como las olas del mar. Hoy te impulsa, mañana te abandona. Y si tu vida depende de eso, entonces tu vida también será inestable. La disciplina es otra cosa. La disciplina no depende de cómo te sientes. Depende de lo que decidiste ser, incluso en los días en los que no quieres serlo. Y aquí está una de las verdades más importantes que aprendí observando culturas muy distintas. La gente que transforma su vida no es la que se siente motivada todo el tiempo. Es la que actúa incluso cuando no siente nada. Recuerdo algo muy simple pero muy revelador. Cuando llegué a un entorno completamente nuevo, nadie me estaba esperando con facilidades. No había motivación externa constante, no había aplausos, no había garantía de éxito, había incomodidad, errores, silencios incómodos. Y si hubiera esperado sentirme listo, probablemente nunca habría hecho nada. Pero había algo más fuerte que la emoción del momento, la decisión de seguir intentando. La disciplina es eso, es levantarte aunque no tengas ganas, es volver a intentarlo aunque ayer fallaste, es insistir en algo que todavía no da resultados visibles. Y lo más curioso es que la motivación muchas veces aparece después de la acción, no antes. No es que te sientes motivado y luego actúas. Actúas y luego aparece la motivación. He visto personas esperar el momento correcto durante años. Esperar sentirse seguras, inspiradas, preparadas. Y mientras tanto, otras personas que no tenían más talento ni más recursos simplemente avanzaron un paso cada día. No perfectos, no emocionados, pero constantes. Y al final, la constancia siempre supera el impulso. La disciplina tiene algo que la motivación no tiene: estabilidad. Porque cuando dependes de la emoción, cualquier dificultad te detiene. Pero cuando dependes de un hábito, incluso en los días difíciles sigues avanzando. Y esos días difíciles son los que realmente construyen el carácter. Piensa en esto de forma sencilla. Nadie se vuelve fuerte entrenando solo cuando tiene ganas de ir al gimnasio. Nadie aprende un idioma practicándolo solo cuando está inspirado. Nadie construye una vida distinta actuando solo cuando se siente valiente. Se construye repitiendo acciones pequeñas, incluso cuando el ánimo no acompaña. Y aquí está el punto más importante. La disciplina no elimina el miedo, pero te hace más grande que él. Porque cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás entrenando algo dentro de ti que vale más que cualquier emoción momentánea: la confianza en ti mismo. La motivación te puede encender por un momento, pero la disciplina es lo que mantiene encendida la vida que realmente quieres construir. Y al final,
No será lo que sentiste lo que determine tu destino, sino lo que hiciste incluso cuando no sentías nada. Hay algo que suena bonito en la palabra comodidad. Suena a seguridad, a estabilidad, a paz, y en cierta medida lo es. Pero cuando la comodidad se vuelve excesiva, deja de ser un refugio y se convierte en una trampa silenciosa. Una trampa tan sutil que muchas personas no se dan cuenta de que están dentro de ella hasta que ya es demasiado tarde para salir sin dolor. He visto algo repetirse muchas veces. Personas que dicen querer una vida diferente, pero que hacen todo lo posible por evitar cualquier incomodidad. Quieren crecer, pero sin esfuerzo. Quieren cambiar, pero sin riesgo. Quieren resultados distintos, pero repitiendo exactamente las mismas decisiones. Y eso no es posible. La comodidad excesiva tiene una forma muy elegante de engañarnos. Te dice, espera un poco más, no es el momento, mejor más adelante. Y mientras tú escuchas esas frases, tu vida se queda exactamente en el mismo lugar. No retrocede de golpe, no se destruye de manera visible, simplemente deja de avanzar. Y eso es lo más peligroso. Una vida estancada puede parecer tranquila por fuera, pero por dentro se está apagando. Recuerdo haber visto personas con todo lo necesario para empezar algo nuevo. Talento, ideas, oportunidades. Pero había un factor invisible que los detenía. El miedo a salir de lo conocido. Preferían lo seguro. Incluso si lo seguro no les hacía felices. Y con el tiempo, esa seguridad empezó a cobrarles un precio muy alto. Porque cada año de comodidad excesiva es un año menos de crecimiento. Cuando llegué a un entorno completamente distinto al que conocía, no había comodidad. Había incertidumbre, errores, adaptación constante. Y aunque en ese momento parecía difícil, fue exactamente esa incomodidad la que me obligó a crecer. Si hubiera tenido todo fácil desde el principio, probablemente nunca habría desarrollado la capacidad de adaptarme, de aprender o de mejorar. La verdad es que el ser humano no crece en la seguridad absoluta. Crece cuando hay un pequeño nivel de presión, cuando hay algo que lo desafía. Igual que un músculo no se fortalece sin resistencia, la mente y el carácter tampoco se fortalecen sin dificultad. La comodidad elimina la resistencia y sin resistencia no hay crecimiento. Muchas personas confunden bienestar con ausencia de esfuerzo. Pero el verdadero bienestar no es evitar todo lo difícil, sino tener la capacidad de enfrentarlo. Porque una vida completamente cómoda también puede ser una vida completamente limitada. He conocido personas que tenían una rutina tan cómoda que dejaron de intentar cualquier cosa nueva. Y sin darse cuenta, perdieron algo más importante que el dinero o el tiempo. Perdieron la sensación de estar vivos. Porque cuando todo es predecible, el alma también se vuelve predecible. El problema no es buscar comodidad. El problema es quedarse atrapado en ella. Porque cada vez que eliges lo fácil sobre lo necesario, estás renunciando a una versión más grande de ti mismo. Y poco a poco, sin notarlo, empiezas a reducir tus propios límites hasta creer que no puedes más allá de ellos. La vida que realmente deseas casi nunca está dentro de la zona de comodidad. Está un poco más allá. Justo donde empieza la incomodidad, ahí comienza el crecimiento. Y el día que entiendas eso, dejarás de proteger tanto tu comodidad y empezarás a proteger tu potencial. Hay una verdad que la mayoría de las personas solo entiende tarde en la vida, cuando ya no hay tanto tiempo para corregirla. El fracaso no es lo que te destruye, es el arrepentimiento de nunca haberlo intentado. He visto a muchas personas vivir con una idea equivocada del fracaso. Piensan que fallar es una especie de sentencia, una marca que los define para siempre. Pero no es así. Fallar intentando es una señal de movimiento, de vida, de valentía. Es la evidencia de que al menos tuviste el coraje de cruzar la línea del miedo. En cambio, nunca intentarlo es quedarse en el mismo lugar toda la vida, viendo cómo otros avanzan mientras tú solo observas. Recuerdo algo muy simple pero muy poderoso que he visto en distintas culturas. Personas que dejaron pasar oportunidades por miedo a equivocarse. Y años después, cuando miraban hacia atrás, no hablaban con dolor de lo que intentaron, hablaban con tristeza de lo que nunca se atrevieron a hacer.
porque el tiempo no perdona la inacción. Lo que no haces hoy se convierte en el peso del mañana. He conocido personas que fracasaron varias veces intentando emprender, cambiar de carrera, empezar de nuevo, y aunque en el momento dolía, había algo en ellos que era diferente. Estaban vivos, estaban aprendiendo, estaban acumulando experiencia real. Y con el tiempo, algunos de ellos lograron cosas que jamás habrían imaginado si hubieran elegido la seguridad absoluta. En cambio, también he visto lo contrario. Personas que jugaron toda su vida a no equivocarse, que evitaron riesgos, que eligieron siempre lo seguro, lo conocido, lo cómodo, y a los años no estaban derrotados por el fracaso, estaban desgastados por la rutina, no por lo que hicieron, sino por todo lo que dejaron de hacer. La vida tiene una forma muy clara de enseñarte esto. Cada intento fallido te deja una lección, pero cada intento no realizado te deja una pregunta sin respuesta. Y las preguntas sin respuesta pesan más con el tiempo, porque el cerebro humano puede olvidar un error, pero no puede olvidar una oportunidad perdida. Cuando decides intentar algo, incluso si no sale bien, estás construyendo algo dentro de ti que no se ve desde afuera. Resiliencia, experiencia, carácter. Estás entrenando tu capacidad de adaptarte a la vida real, no a la vida ideal que imaginas en tu mente. Recuerdo haber dado pasos en situaciones donde no sabía si iba a funcionar y no siempre funcionaron. Pero cada intento me enseñó algo que la comodidad nunca me habría enseñado. Porque la comodidad no educa, solo conserva. El intento, en cambio, transforma. Y aquí está la parte más importante. Nadie en su lecho de muerte se arrepiente de haberlo intentado demasiado. Se arrepiente de no haberlo intentado cuando tenía la oportunidad, la energía y el tiempo. Porque al final, el verdadero fracaso no es caer, es nunca haberse levantado para dar el primer paso. Así que si alguna vez tienes que elegir entre intentar algo y fallar, o no intentarlo por miedo, recuerda esto: el fracaso te enseña, pero la renuncia te persigue toda la vida. Hay algo curioso en el ser humano. Muchas veces no nos duele ver a otros tener éxito. Nos duele lo que ese éxito despierta dentro de nosotros. La comparación no siempre nace de la envidia, nace de la conciencia. De repente ves a alguien viviendo algo que tú alguna vez soñaste y algo dentro de ti se activa. No es odio, no es resentimiento, es un recordatorio incómodo de que ese deseo sigue vivo en algún lugar que habías intentado olvidar. He visto esto muchas veces en la vida de las personas. Alguien ve a un amigo abrir su negocio, viajar, cambiar de vida, hablar otro idioma, construir algo propio, y en lugar de simplemente observarlo, siente una mezcla de admiración y dolor. Admiración porque reconoce el logro, dolor porque en el fondo sabe que también lo quería, pero lo fue postergando demasiado tiempo. Y aquí está lo más interesante. Ese dolor no viene de la comparación en sí, viene de la verdad que la comparación revela. Porque la comparación actúa como un espejo. No te muestra solo lo que otros tienen, te muestra lo que tú has dejado en pausa dentro de ti. Deseos que no desaparecieron, solo quedaron enterrados bajo excusas, responsabilidades y miedo. Recuerdo haber visto personas que decían, eso no es para mí, hasta que veían a alguien muy parecido a ellos, logrando exactamente lo que decían imposible. Y en ese momento algo cambiaba en su mirada. No era frustración hacia el otro, era una conversación interna silenciosa. Si esa persona pudo, ¿por qué yo no? Pero en lugar de usar ese dolor como impulso, muchas personas lo convierten en resignación. Empiezan a justificar su vida. Yo no tengo tiempo, yo ya no estoy en edad, yo no tuve las mismas oportunidades. Y cada una de esas frases es una forma elegante de enterrar un deseo que todavía respira dentro de ellos. Cuando llegué a un entorno completamente diferente al mío, también me comparé. Vi personas con más dominio del idioma, más seguridad, más experiencia. Y al principio, esa comparación dolía. Pero después entendí algo importante. Ese dolor no era una señal de inferioridad, era una señal de dirección. Me estaba mostrando hacia dónde podía crecer. La comparación no es el problema es lo que haces con ella.
Puedes usarla como prisión o como brújula. Como prisión cuando te hace sentir menos, o como brújula cuando te muestra lo que todavía quieres construir. Porque lo más peligroso no es querer algo que otros tienen. Lo más peligroso es dejar de quererlo para no sentir dolor. Ahí es cuando empiezas a desconectarte de ti mismo. Y una persona desconectada de sus deseos deja de moverse hacia cualquier lugar significativo. He aprendido que cada vez que algo en otro te incomoda, no siempre es señal de envidia, es señal de deseo no atendido. Es tu interior diciendo, todavía hay algo en mí que quiere más. Y si ignoras esa voz demasiado tiempo, deja de hablar, pero no porque desaparezca, sino porque te acostumbras a no escucharla. Y ese es el verdadero riesgo de la comparación. No que te haga sentir menos, sino que te recuerde que aún podría ser más si te atrevieras a dejar de ignorarte. Hay una de las mentiras más elegantes que nos contamos a nosotros mismos, y es esta idea de que algún día va a llegar el momento perfecto, el momento en el que todo va a encajar. Tendrás más dinero, más tiempo, más seguridad, menos miedo, más confianza, y entonces sí, ahí comenzarás. Pero la vida real no funciona así. El momento perfecto no existe, y esperar por él es una forma sofisticada de postergar la vida. He visto esto repetirse muchas veces. Personas que tienen ideas, sueños, proyectos dentro de ellos, pero siempre están esperando un poco más de preparación, un poco más de estabilidad, un poco más de claridad. Y ese un poco más nunca termina, porque siempre hay algo que falta, siempre hay una excusa nueva, siempre hay una condición que no se cumple. Recuerdo algo muy simple. Cuando uno llega a situaciones nuevas en la vida, nunca se siente completamente listo. Siempre hay incertidumbre, siempre hay dudas, siempre hay algo que no controlas. Pero la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan no es la ausencia de miedo, es la decisión de empezar sin esperar que todo sea perfecto. La perfección es una ilusión peligrosa porque te hace creer que puedes controlar la vida antes de vivirla. Pero la vida no se deja controlar desde el inicio. La vida se entiende caminando, y muchas personas se quedan sentadas esperando claridad total antes de dar un solo paso. He conocido personas que esperaron años para empezar un proyecto, cambiar de rumbo, tomar una decisión importante, y cuando por fin estaban listos, ya no tenían la misma energía, ni la misma oportunidad, ni el mismo impulso interno, porque el tiempo no solo avanza afuera, también avanza dentro de ti. Yo mismo he tenido momentos en los que no tenía todas las respuestas, situaciones donde si hubiera esperado sentirme completamente seguro, nunca habría hecho nada, pero aprendí algo importante. La claridad no llega antes de actuar, llega después de empezar. Primero te mueves, luego entiendes. El problema de esperar el momento perfecto es que te vuelve dependiente de condiciones externas. Si todo tiene que alinearse antes de que actúes, entonces tu vida nunca depende de ti. Depende del entorno, de la economía, del tiempo, de la suerte, y eso te deja en una posición pasiva frente a tu propia existencia. En cambio, cuando entiendes que el momento perfecto no existe, algo cambia dentro de ti. Dejas de buscar excusas disfrazadas de preparación y empiezas a valorar la acción imperfecta. Porque una acción imperfecta te acerca a tu vida, mientras que la espera perfecta te aleja de ella. He visto algo muy claro en la vida. Las personas que más avanzan no son las que esperaron mejores condiciones, son las que decidieron empezar con lo que tenían, sin garantías, sin certezas, sin perfección, pero con decisión. Y aquí está la verdad que muchos evitan. Si sigues esperando el momento perfecto, lo único que estás garantizando es que tu vida perfecta nunca empiece. Porque el único momento real que tienes es este. Hay algo que pocas personas se atreven a reconocer en voz alta. Ser tú mismo no siempre es cómodo. De hecho, muchas veces es exactamente lo contrario. La autenticidad no encaja fácilmente en un mundo donde todos intentan encajar. Y por eso exige valentía, mucha más de la que la gente imagina. Desde muy joven entendí que adaptarse no siempre significa perderse, pero también descubrí que hay una línea muy fina entre adaptarse y traicionarse.
Cuando llegué a un entorno completamente distinto, noté algo muy claro. Era más fácil copiar comportamientos, opiniones, incluso formas de pensar, que sostener quién era realmente. Porque ser auténtico implica exponerte. Y exponerte significa aceptar que no todos van a entenderte y algunos incluso van a cuestionarte. He visto personas que prefieren parecerse a los demás para evitar conflictos. Cambian su forma de hablar, sus decisiones, sus sueños, solo para no incomodar. Y al principio parece funcionar porque reciben aprobación, aceptación, integración, pero con el tiempo ocurre algo silencioso. Empiezan a perder contacto con su propia voz interna. Y cuando ya no sabes qué es lo que realmente piensas o quieres, la aprobación externa deja de tener sentido. La autenticidad es valiente porque te obliga a estar solo en ciertos momentos. No porque estés aislado, sino porque hay decisiones que solo puedes tomar tú. Nadie puede vivir tu vida por ti, pero muchas personas lo intentan indirectamente, viviendo según expectativas ajenas. Padres, sociedad, cultura, amigos, todos influyen. Pero al final, el peso de una vida no vivida con autenticidad siempre recae sobre quien la vivió. Recuerdo haber visto situaciones donde alguien tenía una idea clara de lo que quería hacer, pero tenía miedo de expresarlo porque no coincidía con lo que los demás esperaban. Y esa tensión interna es desgastante. Porque cada vez que no eres auténtico, estás haciendo un pequeño sacrificio de ti mismo. Y esos pequeños sacrificios acumulados terminan convirtiéndose en una vida que no reconoces. La verdad es que ser auténtico no garantiza aceptación inmediata. A veces incluso genera rechazo. Pero hay algo más profundo que la aceptación: la coherencia interna. Esa sensación de estar en paz contigo mismo porque no estás actuando un personaje para agradar a otros. He aprendido que la valentía no siempre se ve como grandes gestos. A veces es algo tan simple como decir lo que realmente piensas, elegir lo que realmente quieres o dejar de vivir según expectativas que nunca elegiste. Y aunque eso pueda incomodar a otros, te acerca a ti mismo. Porque el precio de la autenticidad es la incomodidad externa, pero el precio de no ser auténtico es la pérdida interna. Y esa pérdida es mucho más difícil de recuperar. He visto personas que después de años intentando encajar llegan a un punto donde ya no saben quiénes son. Y reconstruirse desde ahí es más difícil que haber sido valiente desde el principio. La autenticidad no es una decisión suave. Es una decisión consciente de dejar de vivir como una copia aceptada y empezar a vivir como una versión única, incluso si eso significa no gustar a todos. Y al final, cuando todo se reduce a lo esencial, la pregunta no es si los demás te aceptarán por ser tú. La verdadera pregunta es si tú puedes vivir contigo mismo sin serlo. Hay una verdad que resume todo lo que hemos hablado hoy, aunque a muchas personas les cueste aceptarla. La vida que deseas no está en la seguridad, no está en la espera, no está en la comodidad. Está del otro lado del miedo. Y ese miedo no es un muro real. Es una sensación interna, una interpretación mental que te hace creer que si avanzas algo malo va a pasar. Pero lo interesante es que ese mismo miedo aparece cada vez que estás cerca de algo importante. No aparece cuando haces cosas sin valor. Aparece cuando estás a punto de cambiar tu vida. He visto esto repetirse una y otra vez. Personas que sienten el impulso de empezar algo nuevo, de cambiar de rumbo, de arriesgarse, pero justo en ese momento el miedo aparece con fuerza. Y lo que hacen muchos es retroceder. Vuelven a lo conocido, a lo seguro, a lo controlado y sienten alivio temporal. Pero ese alivio tiene un precio. La vida que querían se queda al otro lado, intacta, esperando. Recuerdo haber experimentado eso personalmente en distintas etapas. Situaciones donde dar un paso significaba entrar en incertidumbre total. No había garantía de resultado, no había mapa completo, no había seguridad emocional, solo había una decisión: avanzar o quedarse. Y cada vez que avanzaba descubría algo importante. El miedo era más grande en mi mente que en la realidad, porque el miedo tiene esa característica engañosa.
te muestra un escenario exagerado de lo que podría salir mal, pero oculta lo que podría salir bien. Y esa distorsión hace que muchas personas renuncien antes incluso de intentarlo. La mayoría de las vidas no se pierden por falta de oportunidades, sino por exceso de miedo. Personas que sabían qué querían, pero no se atrevieron a cruzar la incomodidad inicial. Y así, poco a poco, la vida que soñaban se va alejando, no porque desaparezca, sino porque nunca se persiguió. He conocido personas que años después miran atrás y dicen, si hubiera sabido que no era tan difícil, lo habría intentado antes. Pero la verdad es que el miedo nunca se va antes de actuar. El miedo solo se reduce después de moverse. Y aquí está la clave más importante. El otro lado del miedo no es la seguridad absoluta, es la transformación. Es la versión de ti que todavía no conoces. Es la experiencia que no tienes. Es la vida que no has vivido porque aún no te has atrevido a entrar en ella. Cada persona que admiras hoy tuvo que cruzar ese mismo puente. No porque no sintiera miedo, sino porque decidió que el miedo no iba a decidir por ellos. Y ese es el punto de quiebre que separa una vida observada de una vida vivida. El miedo siempre va a estar antes del cambio, siempre, pero nunca después. Y eso significa algo muy poderoso. El miedo no es una señal para detenerte, es una señal de que estás a punto de crecer. Y si entiendes esto profundamente, dejas de preguntarte si tienes miedo y empiezas a preguntarte qué tan lejos estás dispuesto a llegar para no quedarte donde estás. Al final de todo, la vida no te va a preguntar cuántas veces tuviste miedo, tampoco te va a preguntar cuántas veces te sentiste inseguro, ni cuántas veces dudaste de ti mismo. El miedo siempre va a estar presente, en cada etapa, en cada decisión importante, en cada paso hacia lo desconocido. Pero lo que realmente define tu historia no es la presencia del miedo, sino lo que decidiste hacer a pesar de él. Hay personas que pasan toda su vida esperando sentirse listas, esperando el momento perfecto, esperando que las condiciones sean ideales, y mientras esperan, la vida avanza sin detenerse. Otros, con las mismas dudas, con los mismos temores, simplemente deciden moverse. No porque no tengan miedo, sino porque entendieron que quedarse quieto también es una decisión y muchas veces es la más costosa. Quizás hoy no tengas todas las respuestas. Quizás aún no veas el camino completo, pero no necesitas verlo todo para dar el primer paso. La claridad no llega antes de la acción, llega después de ella. Y cada paso que das hacia lo desconocido te revela una versión de ti que no existía mientras permanecías en la seguridad. El verdadero riesgo nunca ha sido intentar y fallar. El verdadero riesgo es mirar atrás dentro de unos años y darte cuenta de que nunca te diste la oportunidad de descubrir quién podrías haber sido. Ese es el único arrepentimiento que pesa de verdad. Así que no esperes a no tener miedo. No esperes a sentirte completamente seguro. No esperes a que todo encaje perfectamente, porque ese momento no va a llegar. La vida no funciona así. Lo único que tienes realmente es este instante. Y en este instante puedes elegir entre seguir observando o empezar a vivir. Y al final, cuando todo se reduzca a lo esencial, no recordarás los días en los que tuviste miedo y recordarás si te atreviste o no a cruzarlo.